Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena hora en la que estén viendo este video chat con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, nuevo o último o más reciente Premio Cervantes de Literatura. Enhorabuena o felicitaciones, como diríamos en Colombia, Sí, Sergio. gracias, Winston. Gracias. Y además tuve la suerte que una semana antes, no, 3 semanas antes, nos vimos en Madrid, hicimos la entrevista por esta novela, que aprovecho y la voy a poner ahora aquí sobre mi regazo porque vamos a hablar alguna pregunta sobre Ya nadie llora por mí, que es la última novela de Sergio Ramírez. Y cuando anunciaron el premio Cervantes, pues tenía la suerte que tenía la entrevista, que había publicado unos días antes, y la reproduje con muy buena acogida por parte de los lectores, Sergio. Este formato de video chat consiste en, como su nombre indica, a partir de las preguntas de los lectores, en las que yo simplemente soy el intermediario de ustedes, los lectores, con Sergio Ramírez, que nos acompaña durante el día de hoy. Sergio es uno de los invitados habituales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cuántos años llevas más o menos viniendo, Sergio? La primera vez vine en el año 1991, lo recuerdo porque fue el año en que se concedió por primera vez el premio Juan Rulfo, Sí, que ahora ya no se llama así, desgraciadamente, sí. y se lo otorgaron a Nicanor Parra. A Nicanor. Y estuve en la ceremonia de entrega del premio a Nicanor Parra. Sí. Bien, yo lo que ha habido muchas preguntas, pues, como te imaginarás por parte de los lectores, he hecho una selección de 5 o 6 preguntas, cada una de ellas responde a un grupo de temas, para no ser repetitivos. Pasamos, Sergio, después de esta presentación para nuestros lectores que no hayan leído aún la entrevista. Desde Washington, firma Ricky. Dice, felicitaciones, señor Ramírez. En una entrevista publicada en W Magazine hace poco, Ya nadie llora por mí, habla de su vocación por ser un divulgador y fomentar la literatura. Y ha continuado en esa misma labor. ¿Qué lo lleva a hacer esta gestión? Yo creo que la esperanza en el futuro de la literatura centroamericana, que es el territorio que me toca en América Latina, hay jóvenes de mucho talento, nacidos en los 70, en los 80, los que podríamos llamar nuestros millennials, que merecen ser conocidos fuera de las fronteras. Por eso organizamos el Encuentro Centroamérica Cuenta, para que tengan la oportunidad de relacionarse con escritores de mucho prestigio de otras partes de América Latina, de España, de Alemania, de Francia, y que llamar la atención sobre ellos a las editoriales internacionales, porque la circulación de los libros en Centroamérica es pobre, Sí. Hay mucha incomunicación todavía, las fronteras existen para los libros, y mi aspiración personal es que estos escritores lleguen a las editoriales de fuera de Centroamérica y que sus obras puedan ser conocidas porque lo merecen. Sí, pero es una cuestión que desde principios de los años 60 o incluso antes, cuando eras muy jovencito, muy pipiolo, ya estaba esa necesidad o esa querencia suya por divulgar, por dar a conocer, creando publicaciones, dando a conocer a los escritores conocidos, pero en el caso de Nicaragua los que estaban allí, que eran compañeros tuyos seguramente. Yo creo que mi convicción viene de que yo desde muy joven me relacioné con Centroamérica, porque tenía un cargo académico en el Consejo de Universidades de Centroamérica, que era un órgano regional. Entonces estaban muy de moda los organismos de integración en los años 60. Y yo viajaba por todo Centroamérica y aprendí a conocer Centroamérica y a sentirme centroamericano, que no le ocurre a todos los centroamericanos porque vivimos encerrados en nuestras propias parcelas. Y desde entonces encontré que el punto de confluencia, digamos, más fácil o verdaderamente común era la cultura, era la literatura, y que a partir de allí podíamos fortalecer esta identidad centroamericana. Desde Bogotá, Libardo pregunta, felicitaciones, señor Sergio Ramírez, por este merecido premio Cervantes de Literatura. Usted empezó como cuentista y sigue escribiendo cuentos. ¿Cuál cree que es la clave para dar con un buen relato? Tener una idea redonda de una historia que sentirla completa en la cabeza.
saber cómo empieza y cómo va a terminar. Y si uno tiene ya registrada también en la cabeza la frase final del cuento, ya lo tiene todo. Porque este es un ejercicio artesanal, Sí. por un lado, y de imaginación por el otro lado, con reglas muy precisas. Tenemos pocas páginas, por lo tanto solo podemos tener pocos personajes, Sí. y estos pocos personajes solo pueden participar en el desarrollo de una sola historia. Estas son reglas invariables, porque si no lo embarrullamos todo y lo arruinamos, ¿no? Sí. Cuando le viene la idea, digamos, hablando poéticamente, ese primer soplo de inspiración de la historia, ¿ya viene con el empaque de cuento, de novela, o a medida que va madurando la idea, cómo es ese proceso, digamos? Uno tiene la idea cerrada, ¿no? La idea completa, redonda. Ya, como cuento. Como cuento, Surge es como una cuento idea, ya en la ¿no? cabeza, claro. Es una idea. Y luego eso, al ponerse a escribirla, pues se va enriqueciendo, ¿no? Sí. Se van profundizando los ambientes, profundizando los personajes, creando situaciones subalternas a la historia principal, pero sin apartarse de la historia principal. El proceso de la escritura siempre es creativo, aunque uno esté corrigiendo. Si uno está corrigiendo un verbo mal puesto o una conjunción mal puesta, de repente puede tener una idea y tendrá que insertarla en ese párrafo, cuidando de que la extensión del cuento no se prolongue demasiado. Sergio Ramírez es más de un escritor de cuando se sienta ya en su pupitre a escribir, ya tiene el mapa de la novela o del cuento, o sobre la marcha, o una mezcla. En el cuento es una cosa, en la novela es otra. En Ya. la novela yo no puedo escribir con mapa. Yo conozco escritores que hacen resúmenes de cada capítulo Sí. en tarjetones y ya saben qué es lo que cada capítulo va a contener. Sí. En mi caso no, yo no puedo porque es un viaje muy misterioso el de la novela, como salir del puerto en un barco en un ambiente lleno de bruma. Claro. La bruma se va despejando. En un puerto se bajarán unos pasajeros que uno creía importantes, se subirán otros a los cuales no les daba importancia. El viaje puede ir dirigido al puerto A, pero terminará en un puerto B, tal vez un poco lejano del otro, pero siempre terminará. Entonces es un viaje proceloso el de la novela. Hay que tomar en cuenta que un cuento uno puede escribirlo en una tarde a lo mejor, es decir, redondear la idea y luego corregir. Sí. Una novela para mí es un asunto de 2 o 3 años, luego hay que ver lo que pasa en un viaje tan largo siempre, Ya, ¿no? claro. Creo que la siguiente pregunta conoce usted a este lector. María Eugenia Ramos, escritora de Honduras. Sí, muy bien. Pregunta ella, dice, muchas felicidades por el muy merecido premio Cervantes. Sentimos mucho orgullo, especialmente porque quienes escribimos en Centroamérica le consideramos nuestro mentor y amigo. En sus narraciones se observa que, como autor, tiene una especial relación con el cine. ¿Hay alguna de sus obras que le gustaría ver convertida en película? Bueno, mi novela Castigo Divino, y gracias María Eugenia por esas palabras, ¿no? María Eugenia ha venido a Centroamérica Cuenta. Mi novela Castigo Divino fue llevada a la televisión en Colombia, en una serie de 14 capítulos, dirigida por Jorge Ali Triana, y el guión lo escribió Carlos José Reyes, con un elenco de lujo, ¿no? de la televisión, de actores de la televisión y actrices de la televisión colombiana. Y hay una película que se hizo en Nicaragua en los años 80 sobre mi cuento, El Centerfielder. De manera que, pues, a mí me encanta siempre la idea de que uno de mis libros o uno de mis cuentos pueda ser puesto en otro lenguaje. En otro lenguaje. Muy distinto al de la literatura, que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Ahí dominas fundamentalmente la imagen, no las palabras. Hay que traducir las palabras en imágenes. Marcela de Madrid lo felicita y pregunta, ¿cuál cree, señor Ramírez, que es la principal aportación de su paso por la guerrilla y la revolución de Nicaragua a su literatura
en términos estrictamente literarios? La experiencia de haber estado dentro de en las entrañas del poder revolucionario y tomar conciencia de que el poder se parece mucho a cualquiera que sea la ideología que esté de por medio, ¿no? Hay una sola matriz del poder que tiene sus propias leyes, su propia fuerza, su propia dinámica, y conocer el poder es como conocer el amor para un escritor, ¿no? Los temas fundamentales de la literatura son locura, amor, poder, muerte, y entonces conocer el poder desde dentro pues me da un gran instrumento para poder hablar del poder, ¿no? En mis libros. Sí. Francisco Aldana pregunta, ¿cuáles son sus 5 novelas favoritas? Como en general son preguntas que siempre hacen a los escritores. Bueno, voy a decirle que se me ocurren en este momento, en hoy. Este momento, ¿no? 5 favoritas de hoy. No puedo prescindir nunca del Quijote, ¿no? Que sí. Es el libro de los libros, la novela de las novelas, la gran novela postmoderna, sigue siendo una novela postmoderna por su estructura, por el lenguaje, ¿no? Sin duda alguna. Mencionaría Guerra y Paz de Tolstoy. Por ser una novela total. Es la ambición total del novelista que como un gran director de cine se sube a la grúa y ve todo, el campo de batalla en Borodino, ve Moscú quemándose, el avance de las tropas de Napoleón, después el retroceso, y dentro de todo eso puede bajar con la cámara, enfocar las vidas privadas que están involucradas en ese enorme hecatombe que es la invasión napoleónica a Rusia. Esa es la novela que a mí me hubiera gustado escribir, pero bueno, citaría a los hermanos Karamazov también de Dostoyevsky como una novela fundamental para conocer las oscuridades del alma humana, esta relación despiadada de padres e hijos, ¿no? Madame Bovary de Flaubert, porque me enseña la precisión en el lenguaje, el ahorro total del lenguaje, el proceso de Kafka, porque me introduce dentro de un mundo que es como el que hoy vivimos, no en balde la palabra kafkiano, se ha salido del ámbito literario para volverse universal. Mucha gente dice kafkiano, sin saber de dónde viene, para referirse a lo kafkiano. A lo kafkiano, ¿no? A lo absurdo, a las situaciones absurdas que dices. A lo absurdo, ¿no? Sí. Y, pues bueno, Las palmeras salvajes de Faulkner. Llevamos 6, podemos seguir hablando. Sí. Pero es que no ha llegado ningún latinoamericano todavía, ¿no? ¿Algún latinoamericano? Bueno, Rulfo, con Pedro Páramo. Pedro Páramo, indiscutiblemente, sí. Bueno, y terminamos con Reina Toledo, dice escritora de Buenos Aires. Esta es una pregunta ya más genérica, se sale un poco del campo de la literatura. Leo toda su reflexión. Dice, ¿por qué el hombre, señor Sergio Ramírez, agrede tanto a la mujer hasta eliminarla? ¿Y por qué en algunos países como México es más acentuado, o parece más acentuada, esa misoginia? En palabra de las mayorías, incluyendo mujeres, se nota la misoginia implícita, el desprecio hacia el género femenino. ¿De dónde cree que procede esto? Yo creo que esto tiene raíces culturales muy profundas y muy antiguas, y yo creo que de ser un asunto cultural ha pasado a ser un asunto psicobiológico, ¿no? Esta idea masculina de la sociedad, que desgraciadamente la idea del dominio masculino de la sociedad la comparten muchas mujeres, y eso hace el más duro de resolver el problema, ¿no? La agresión contra la mujer, un hombre la considera como un derecho natural suyo, y muchas mujeres sufren esta agresión como que es su deber ser agredidas porque es su hombre, se dice en el lenguaje. Sí, el sentido de la propiedad popular. Yo soy
pertenezco a, Sí. y por lo tanto puede hacer conmigo lo que quiera. Lo que Esto es quiera. un asunto fundamentalmente cultural, en la medida en que la mujer tiene una preparación educativa de otro nivel, en la medida en que una mujer puede tener sus propios ingresos, sus propios recursos, valerse por sí misma, se vuelve obviamente más independiente de los hombres, porque esta dependencia es a veces económica, ¿no? Claro, claro. Una Sí. mujer sola, sin marido Sin un borracho, respaldo. que se consume el salario en la cantina, Sí. es una mujer completamente desvalida, no tiene nada que hacer porque ella no lleva ingresos a la casa, Sí. y se considera que el trabajo doméstico no es parte del ingreso. Claro que lo es, porque es un trabajo que ayuda a la estabilidad del hogar. Nicaragua es un país muy violento en contra de las mujeres. Ha crecido el número de feminicidios. Sí. No sé por qué la política oficial del gobierno es ocultarlos. Sí. Quizá porque como se quiere vender la imagen de que Nicaragua es un país muy seguro, pues que tengamos tantos feminicidios parecería que fuera un pecado mortal. Esto hay que combatirlo desde la conciencia y nunca quedarse callado. Sí. Y en Nicaragua, por ejemplo, ¿hay alguna campaña o alguna maneras de promover la igualdad, es decir, el no maltrato a la mujer? Sí, hay organizaciones que se dedican a esto. Hay una organización muy importante que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que publican denuncias constantemente de... Pero por parte del Estado, digamos, no algo más oficial. No, el Estado ha venido debilitando su papel. Antes había las comisarías de la mujer en la policía, Sí. que han sido suprimidas o han sido debilitadas. No hay una política oficial de protección a la mujer frente a las agresiones. Y vivimos viendo casos dramáticos todos los días, porque hay hombres que no solo asesinan a la mujer, sino que luego se suicidan ellos. Es decir, es mía o de nadie, ¿no? Y yo también desaparezco al desaparecerla a ella, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este videochat con los lectores de W Magazine. No sin antes, sí, de manera simbólica para ellos, que les haga una dedicatoria a los lectores de W Magazine y en general a los lectores de Sergio Ramírez. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Winston. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por el Mil apoyo. gracias, y no, a esta encantado. publicación, Sergio. Gracias. Bueno.